En el último tramo de nuestro programa nos tomamos un tiempo para conversar con Fernando Rabosi, doctor en Antropología Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, actualmente profesor de esa universidad. Estuvo en Posadas, dando un seminario en el posgrado de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Con él hablamos sobre frontera, mercados, circulaciones y las legalidades y legitimidades que están en juego. Y trabajo básicamente sobre la relación entre reglas y prácticas económicas. Trabajé en el doctorado sobre el comercio de frontera entre Ciudad del Este y Foz del Iguazú principalmente, y después seguí trabajando sobre un circuito de compradores que iban a Ciudad del Este, de Brasil, del nordeste brasilero, que además de comprar mercaderías, ellos llevaban mercaderías, llevaban confecciones, y ahí terminé trabajando en el polo de confecciones donde ellos producían sus ropas, en el agreste pernambucano, en Pernambuco, y que a pesar de estar dentro del país, ¿no? Muchas veces se enfrentaban los compradores que iban a comprar confecciones a los mismos problemas que los que iban a comprar a la frontera, ¿no? Porque como es un polo de confecciones informal en cierta medida, circular con mercaderías no oficializadas también te abre la posibilidad de incautaciones y demás. Y actualmente estoy trabajando en Río de Janeiro con el comercio de calle y las regulaciones sobre el comercio callejero, ¿no? Desde el 2009 hubo un programa de orden urbana y bueno, los impactos que tuvo, las formas de contornar esas cuestiones, y junto con eso empecé un trabajo más de largo plazo en la frontera con Bolivia, también sobre circulaciones de las varias economías que suceden por allá en Guayaramirí. Mirando la cuestión desde la frontera, claro, hay determinadas reglas que permiten determinadas cosas y que se prohíben determinadas otras, ¿no? Digamos, la primera cuestión que salta en la tesis de doctorado mía, yo evité pensar desde lo que está definido como legal o ilegal, y trabajé más que nada con lo que hacía la gente y traté de entender por qué hacía eso la gente. Digamos, Ciudad del Este fue un lugar central en la prohibición de mercaderías importadas para Brasil, ¿no? También para Argentina, pero para Brasil fue de una escala inmensa, ¿no? Y entonces ahí entender por qué alcanzó esa escala es entrar un poco en las dinámicas que tornan rentable a alguien ir a comprar mercaderías del otro lado de la frontera, ¿no? Y ahí lo que aparece es, bueno, estamos en un mundo ordenado territorialmente, legalmente, en estados nacionales, que tienen diversos políticas impositivas, políticas monetarias, regulaciones laborales, y eso crea disparidades entre un lado y otro. Y las disparidades crean oportunidades y las oportunidades son aprovechadas. Y el aprovechamiento de las oportunidades, para poder existir, digamos, tienen que contravenir algunas regulamentaciones y, bueno, el arte es precisamente contravenirlas sin quedarse pegado. Y lo que es interesante es que la relación entre, por lo menos en el caso allá de Ciudad del Este, la relación entre las formas de pasar las cosas y demás no es tan contra la ley, sino que suceden con la ley, digamos. Las personas se adecúan a lo que la ley manda para no cumplir la ley, ¿no? Entonces ahí, ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, digamos, que ahí entran todas las figuras legales. ¿Quién puede circular? ¿Quién puede andar de un país al otro? O sea, las figuras legítimas son turistas, por ejemplo. Hay regímenes especiales para entrar mercaderías como turistas, digamos, tenemos permiso a viajar y volver con algo que vamos a consumir nosotros. Algunas cosas no, otras cosas están reguladas, bebidas, tabaco, y otras podemos por una escala de dinero específico, $300 en el caso brasileño para quien entra por vía terrestre. Para quien entra por vía aérea son $500, lo que ya que empieza a hablar de las diferencias legales en quién puede, quién...
Pero entonces alguien que va a entrar, que puede entrar, ir a Paraguay y entrar con $300, se enfrenta con el problema de que si es parado en la aduana va a tener que digamos, no puede entrar más que 300. Generalmente quien va a comprar allá para revender entra con más de $300, lleva más de $300 y entonces hay diversas posibilidades. O distribuye la mercadería entre personas que alquilan su derecho a entrar, brasileros, digamos, que trabajan de eso, laranjas, o digamos, él viaja, pasa para Ciudad del Este varias veces entrando y adecuándose a esa. Todo eso supone que no va a ser parado, ¿no? Y si es parado por lo menos no pierde. Ahora, si es parado alguien, tanto los laranjas como él, en teoría no podría pasar o se juega a ver si pasa o no pasa, ¿no? Todo eso también supone algunos arreglos en determinados momentos, con determinados actores que trabajan en el puente, que controlan y demás. Entonces eso también posibilita pasar con todo, ¿no? Así va haciendo el juego. Tras varios años de trabajo en la Triple Frontera, Rabosi tiene una mirada muy interesante de cómo se construyó el imaginario de Triple Frontera, justamente, y las vinculaciones que se realizan con narcotráfico, contrabando, migraciones. ¿Cuándo surge esa imagen de Triple Frontera, ¿no? Y la imagen de la Triple Frontera viene asociada con todas esas categorías que la consideran de determinada forma, como el lugar de todos los males, ¿no? Y de todos los tránsitos peligrosos y perversos. Y que, claro, es un momento específico, ¿no? Argentina tiene un papel central en la construcción de esa imagen. Después de los atentados en la AMIA y la Embajada de Israel, el gobierno argentino, digamos, tiene un rol muy importante en crear esa visión unificada de un espacio que hasta entonces no era tan común considerado unificarlo unificadamente. Atrás de los, digamos, atrás de las denuncias, de todas las denuncias, tenemos el comercio, que es lo que torna ese lugar, porque, digamos, es en el comercio que se insertan las migraciones diversas que están allá, los árabes, digamos, para que haya denuncias de terrorismo islámico tiene que haber árabes, para que haya denuncias sobre las mafias chinesas tiene que haber chinos, y los tránsitos varios de todas las mercaderías que pasan, ¿no? Y ahí hay una cuestión, me parece que el discurso de la Triple Frontera refuerza, digamos, una serie de estereotipos que están desde su inicio en la base de su creación, ¿no? La cuestión es tratar de historizar y entender, digamos, cómo esas cosas fueron sucediendo, cómo esos actores fueron llegando y cómo esos flujos fueron intensificándose. Para entender los flujos tenemos que entender un poco esa historia que contaba. Y después las historias singulares son interesantísimas y dan respuestas para muchas cosas. Por ejemplo, la presencia libanesa ya, la presencia sirio-libanesa, como en otros lugares de Brasil, va a estar atada a las formas de inserción en el comercio de esos inmigrantes que llegan desde el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, que van a tener una inserción, acá pasa algo similar, pero en Brasil es muy fuerte, como mascate se llaman, ¿no? Que son esos vendedores ambulantes que con mercaderías de San Pablo empiezan a interiorizarse. En algunas ciudades de frontera encontramos esas colectividades. En el Chuy, por ejemplo, en la frontera con Uruguay, tenemos digamos, muchos actores que llegan y que comercian ¿qué? Comercian mercadería brasilera para el otro país. Así también llegan los primeros comerciantes a Foz do Iguazú. Comercian ¿qué? Mercadería brasilera para el otro lado, en ese momento en un lado que va a pasar a articularse con la construcción del puente y demás. Con la construcción del puente, la fundación de Puerto Presidente Stornes y con la posibilidad abierta para también comerciar del otro lado con otro tipo de productos, tenés que algunos pasen a trabajar del otro lado también. Entonces, en Foz do Iguazú, Ciudad del Este, se crea una combinación muy singular, que a diferencia de otros lados, vos solo trabajás de un lado, acá trabajás de los dos, con flujos de mercaderías muy relevantes, importados por un lado, importados de otras partes del mundo y productos brasileños para el otro lado.
esa historia que empieza a juntar un pariente, conocidos y demás, después se potencia de forma radical por los eventos políticos en el Medio Oriente. Entonces, cuando estalla la guerra en el Líbano, cuando el Líbano es invadido por Israel, digamos, vos tenés un montón de personas que salen del sur y que se ubican en muchas partes del mundo. Algunos empiezan a llegar para América Latina, y ¿a dónde van? A los lugares donde hay oportunidades de inserción. Y esas personas son las que llegan y se instalan allá. Entonces, inclusive podemos decir, la historia política de esas inserciones son claramente mapeables en los diarios y demás. Manifestaciones contra las barbaridades, Yabra y Yatila, digamos, que esa presencia es muy interesante, porque históricamente pasa lo que pasa en el mundo, que empieza cada vez más a ser vista de una forma problemática en la medida que se va, que va, digamos, asumiendo otras formas mismo en Oriente Medio, ¿no? Solo para un detalle. La primer funcionaria del Servicio Exterior israelense asesinada en el exterior es una funcionaria de la Embajada israelense en Paraguay. Creo que es la primera en el exterior o en América Latina, no me acuerdo. Pero, y la investigación alrededor de ella va a envolver a las sospechas de participación de gente de la Organización de Liberación para Palestina, que tenían base también en la frontera y que aparentemente dieron apoyo y demás. Esa investigación no queda por ahí, ¿no? Pero lo interesante es que moviliza en cierta medida el tipo de sospechas que después de los atentados en Argentina va a movilizar para la región. ¿Qué pasa? En esa época la Organización de Liberación para la Palestina no era terrorismo árabe islámico, era el miembro de una organización de lucha por la liberación antiimperialista, y el miedo de los aparatos de seguridad era la articulación de grupos de esos con los grupos de liberación en América Latina, los grupos de... Entonces, ahí hay una cuestión interesante para pensar, que es los problemas se insertan en las agendas del momento, ¿no? Entonces, hoy en día, esas agendas, con todos los miedos de seguridad internacional que son drogas, terrorismo y demás, es el lugar perfecto para todo eso. Hasta aquí llegamos con Otro Poder. Como siempre, un placer acompañarlos y el agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Hasta la semana que viene.